Hay instantes en la vida en que el alma se arrodilla en secreto, donde los suspiros pesan más que las palabras, y donde las oraciones parecen caer al suelo sin haber tocado el cielo. Son momentos en los que uno levanta los ojos buscando una señal, un susurro, una dirección, y sin embargo todo lo que encuentra es un silencio espeso, denso, casi insoportable. En esos días, el creyente sincero puede llegar a preguntarse si Dios realmente escucha, si Él ve el dolor, si está presente en medio del sufrimiento. Porque cuando la aflicción se prolonga y las lágrimas se vuelven la única compañía fiel, el alma comienza a cuestionarse si ha sido olvidada, si ha sido dejada de lado, si el cielo se ha cerrado por completo. Sin embargo, al escudriñar las Escrituras, descubrimos que este tipo de silencio no es nuevo, no es castigo, no es olvido, es parte del proceso divino. Es una etapa profunda del trato de Dios con sus hijos, donde el silencio no significa ausencia, sino presencia disfrazada de prueba. Desde los patriarcas hasta los profetas, desde los salmistas hasta el mismo Hijo de Dios, todos pasaron por etapas de aparente silencio divino, y todos, sin excepción, fueron transformados en medio de ese desierto sin voz. Job, aquel hombre intachable, apartado del mal y temeroso de Dios, fue lanzado al abismo de la prueba sin explicación. En un solo día lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud, su honor. Y en lugar de recibir consuelo divino inmediato, lo que encontró fue silencio. Un silencio prolongado, un cielo cerrado, un Dios que parecía haber ocultado su rostro. Y en medio de ese escenario, Job clama con fuerza, pregunta, se lamenta, discute, hasta llega a maldecir el día de su nacimiento. Pero Dios guarda silencio y no responde hasta que el alma de Job ha sido completamente expuesta, desnudada, rendida, no porque Dios no lo amara, sino porque ese silencio tenía una razón: formar algo en el interior que solo puede ser formado en la oscuridad. Y cuando finalmente Dios habla, no lo hace para justificar lo sucedido, sino para mostrar su grandeza, su eternidad, su soberanía. Y Job, quebrantado pero esclarecido, declara que antes conocía a Dios de oídas, pero ahora lo ha visto con sus propios ojos. Es decir, el silencio no fue pérdida, fue ganancia, fue profundidad, fue revelación, fue transformación. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos que son ecos del alma humana dolida. ¿Cuántas veces clamó diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y en esa honestidad brutal, en esa vulnerabilidad sin filtros, David revela que incluso el más cercano a Dios puede sentirse solo, pero no se detiene ahí. En medio del clamor, siempre termina exaltando a Dios, siempre vuelve a la confianza, siempre regresa a la esperanza, porque el silencio no destruyó su fe, sino que la profundizó. Lo obligó a recordar, a confiar sin ver, a esperar sin señales, y en ese proceso se volvió un adorador más puro, un rey más sabio, un hombre más espiritual. El silencio no lo debilitó, lo fortaleció, porque Dios, aunque no habla, sigue obrando. Aunque no responde, sigue guiando. Aunque no se muestra, sigue amando. Abraham, el padre de la fe, recibió promesas extraordinarias de parte de Dios. Promesas que le aseguraban una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, pasaron años sin ver cumplimiento. Años de esterilidad, años de espera, años de silencio. Y en medio de esa larga espera, Abraham tambaleó, se dejó influenciar, tomó decisiones impulsivas, pero Dios no se apartó de él, lo sostuvo. Y cuando finalmente le dio a Isaac, lo pidió en sacrificio. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo comprender que después de tanto silencio, Dios pide lo más amado? Porque Dios no solo quiere darnos cosas, quiere formarnos. Y la fe que no es probada no es fe genuina. Por eso Abraham fue probado. Por eso el silencio. Por eso la demora. Porque sólo así se podía revelar el carácter de un hombre, que confió incluso cuando no entendía. Y así, el silencio se volvió escenario para una fe madura, para una obediencia radical, para una relación profunda entre criatura y creador. Moisés, el liberador de Israel, pasó 40 años en el desierto antes de escuchar la voz de Dios junto a la zarza ardiente. Durante esas décadas,
Su identidad forjada en el palacio de Egipto fue consumida por el calor del rechazo, la soledad y el silencio. En las arenas del desierto, aquel príncipe egipcio se transformó en pastor de ovejas, y su corazón fue moldeado para entender que la grandeza de Dios no se mide en comodidad, sino en obediencia ante lo desconocido. Aquella voz que emergió del fuego llamó su nombre, y le presentó un encargo imposible: confrontar al faraón. Pero en ese instante, el recuerdo de su gente oprimida, de sus labios sellados por lágrimas ajenas, lo transformó en un instrumento de la redención. El silencio de Dios no era omisión, era preparación. No era castigo, era semilla. Y cuando Moisés finalmente habló con el rey, su voz llevaba el eco de cada día en que Dios permaneció en silencio. Ruth, la moabita que eligió al Dios de Israel sobre su propia tierra, vivió una viudez que pudo haberla hundido en la amargura. Sin embargo, en lugar de regresar a la familiaridad de lo conocido, decidió acompañar a su suegra, Noemí, a un destino incierto. Entre mieses y rostros desconocidos, cada atardecer se llenaba de niebla interior, de preguntas sin respuesta, de carencias que hacían eco en el corazón. Pero fue precisamente en esa tierra extraña donde descubrió la fidelidad de Dios, manifestada en la providencia diaria. Cuando Boaz la reconoció, no solo encontró un protector, sino un redentor. Y en cada acto de bondad, en cada grano recolectado, percibió la voz silenciosa de Dios que provee sin estruendo, que guía sin mostrar todo el camino, que alimenta incluso cuando no hay promesa de mañana. El profeta Elías, perseguido por la ira de Jezabel, huyó hasta el desierto y se sentó bajo un árbol pidiendo morir. Había visto los prodigios, había atestiguado la caída de los profetas de Baal, pero en su corazón resonaba el agotamiento y la soledad. No obstante, Dios no apareció en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Fue en la quietud que Elías entendió que no se trataba de grandes manifestaciones, sino de la cercanía íntima de Dios con su siervo frágil. Fue allí donde recibió alimento, descanso y palabra de ánimo para continuar. El silencio se convirtió en el preludio de un encuentro más allá de lo visible. Jeremías, llamado desde el vientre de su madre, llevaba la carga de proclamar un mensaje de juicio para una nación, atolondrada en su pecado. Día tras día, proclamó advertencias que fueron respondidas con burlas, amenazas y persecuciones. El silencio de Dios ante sus clamores por arrepentimiento del pueblo pudo haber sido el aliento para renunciar. Pero Jeremías perseveró porque sabía que la fidelidad divina no depende de la respuesta humana. Finalmente, después de años de tinieblas morales y espirituales, Jerusalén cayó. Pero entre los escombros, Dios renovó su pacto, no para los rebeldes, sino para un remanente dispuesto a escuchar. El silencio entonces fue enseñanza de la paciencia divina y de la urgencia humana. Daniel, exiliado y prisionero en Babilonia, vio cómo la cultura pagana pretendía borrar toda memoria de su Dios. Aún así, se negó a contaminarse con la comida del rey y continuó orando 3 veces al día. Sus clamas no fueron respondidas con viento o truenos, sino que lo arrojaron al foso de los leones. No obstante, Dios cerró las fauces de las fieras. Ningún ruido retumbó en la noche, ningún grito rasgó el aire. El silencio de Dios frente al peligro fue su protección oculta tras los muros de la prisión. Fue el testimonio de que en la adversidad más implacable, la voz divina puede hablar a través de la paz, inexplicable que resguarda al fiel. María, la joven virgen de Nazaret, recibió el anuncio más asombroso. Sería la madre del Salvador, y en esa promesa indescriptible, reconoció que su vientre sería trono para el Rey de Reyes. Sin embargo, la magnitud del llamado la llevó al silencio interior, a la reflexión profunda. ¿Cómo concebiría aquel hijo anunciado por ángeles? ¿Cómo navegaría el riesgo de la burla y la incomprensión? Y aún así, pronunció su gran fiat. Hágase en mí según tu palabra. Fue en ese silencio de aceptación donde se gestó la redención del mundo. María no necesitó gritar. Su sí resonó para la eternidad. Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, vivió sus últimos días encerrado en una cárcel pagana, esperando una respuesta de aquel Mesías que había identificado con su dedo.
Sus discípulos, llenos de dudas, llevaron preguntas al Señor. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? No hubo trompetas celestiales, ni señales descargadas desde el cielo, sino palabras que hablaban de ciegos que ven, cojos que andan, que el Evangelio es predicado a los pobres y prisioneros salen libres. Fue en ese silencio de prodigios cotidianos donde Juan encontró la voz de Dios, no en el estruendo, sino en la obra del reino. Jesús mismo, en Getsemaní, experimentó el más devastador de los silencios. Antes de la cruz, dijo a sus amigos: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Pero ellos, adormecidos, no lo acompañaron. En la soledad de la oración, Jesús cargó con el peso de todos los pecados del mundo. ¿Habrá escuchado al Padre en ese instante? El Evangelio no registra respuesta audible, sino el sudor como gotas de sangre. La entrega absoluta y la resignación. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El silencio del Padre fue la señal de que la victoria se alcanzaría en el madero, y que el amor de Dios se manifestaría plenamente en la cruz.